Vivencias. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencias con Paco Salvador. Tengo el honor de recibir al doctor César Augusto Alarcón Costa para establecer una conversación sobre los asuntos importantes que sucedieron los días pasados, el día concretamente el jueves 29 de septiembre pasado, que fui convocado para asistir a un acto hermoso. Era la introducción, la entrada de mi amigo César Alarcón Costa a la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Para mí esto fue un acontecimiento formidable, escuchar unos discursos que nunca los había oído antes. Y claro, quiero comenzar diciéndole, doctor, no hace falta preguntar qué requisitos se requieren para ingresar allá. Basta saber quiénes son miembros de ellos, quienes dirigen eso. Esto inició el arzobispo González Suárez y ha continuado manejado por personajes importantes de la vida nacional, no solamente quiteña. De manera que solo la presencia de ellos, del presidente Juan Cordero, de Jorge Salvador Lara, de Paco Salazar Alvarado, del padre Agustín Moreno, solo eso, por decir pocos nombres, da la idea quiénes son y cómo se ha mantenido este gran instituto, que es para honra de la nación, para satisfacción de todos nosotros que relevamos los acontecimientos grandes de nuestra nación. Para mí fue un motivo de aprendizaje. Su discurso, doctor César, fue algo formidable, muy aplaudido. Igualmente el discurso de quien presentara, que es nuestro común y buen amigo, el poeta, el escritor, Fernando Jurado Novoa. Fue realmente el discurso que inició él para la presentación, fue formidable.
y me valgo la oportunidad para felicitarle porque él realmente es un muy buen historiador y hizo gala de sus conocimientos históricos. De manera que bienvenido, doctor Alarcón. Vamos a conversar sobre los temas. ¿Qué me dices tú sobre este grandioso momento que tú pasaste? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gran honor poder compartir en este espacio, poder dialogar en torno a un suceso que indudablemente es más allá de lo común. Ser incorporado como miembro correspondiente de la Academia de Historia es un honor para todos los ecuatorianos y personalmente, en mi caso, se debe a la bondadosa decisión de los miembros de la Academia, porque de hecho se escogen con mucho rigor y es una amabilidad extraordinaria el haberme incorporado. Bueno, realmente, como dije al principio, no hace falta saber qué requisitos se tiene. Tú lo tienes de sobra. Tengo aquí en mi mano 2 libros fenomenales, Diccionario Biográfico Ecuatoriano. Solamente tiene 9,000 nombres de personas. Yo me puedo imaginar qué difícil será buscar nombres de 9,000 personas con su historial. Y luego algo que realmente el público ecuatoriano tiene que saber y mirar. Mira, cada personaje tiene una plumilla hecha por este ciudadano, doctor César Alarcón Costa. Cada uno de nosotros, quienes formamos parte de este libro, tiene una plumilla hecha a su mano, con su pluma. Yo diría que solamente los romanos eran capaces de hacer eso, pero solamente estos 2 libros dan la idea de quién es César Alarcón. ¿Qué trabajo se requiere? Es obra de titanes. Yo me imagino que tú tendrás una organización maravillosa con todas las computadoras que van y vienen para poder reunir tantas informaciones de cada una de las personas. Por ejemplo, yo he visto mi nombre, tengo el honor de que tú también has puesto mi nombre allí. Y entonces yo veo cómo tú sabías de tantos detalles de mi vida para meterme allí. Y eso, televidentes y amigos, la gente tiene que saber los valores humanos que tenemos aquí, lo que están haciendo por nosotros. Yo pienso que esto sería obra de una empresa grande, pero la empresa grande es mi amigo César Alarcón, a quien le rindo verdaderamente homenaje y mi felicitación a la Academia de Historia, que ha tenido el honor de tener un hombre de los caracteres de él. Quiero conversar un poco más contigo, mi querido César. ¿Cómo se hace esto? Primero, yo creo que debo reconocer la amabilidad de tus expresiones. Eso a todo mundo conmueve por la delicadeza de cada una de ellas, primero. Segundo, porque palabras así solo pueden venir de un corazón noble como el tuyo. Y eso es lo que hemos reconocido en cada una de tus entrevistas y de tus programas. Haber incursionado en la historia nacional a través de sus personajes fue el resultado de una motivación profunda de amor a la patria. Y entonces eso nos impulsó desde las aulas del colegio a ir recopilando datos de mujeres y de hombres que han hecho el Ecuador desde los tiempos legendarios. Por ejemplo, hablemos pues, ahí está Quitumbe y Guayanay, personajes legendarios del uno fundador de Quito, obviamente. Y luego, a través de toda la historia, hablemos del reino de Quito, luego del corto periodo incásico, el periodo de la colonia española y la vida republicana. Esto hemos hecho con una amplitud que nos ha permitido recoger estos 9,000 perfiles biográficos, pero de toda la geografía nacional y además en todas las ramas del quehacer humano. ¿Por qué? Porque la historia no es otra cosa que el compendio de la biografía de cada miembro de la nación. Y la historia nacional entonces se convierte en una biografía nacional del pueblo ecuatoriano.
¿Qué se necesita para eso? Yo creo que... Además del talento, ¿no? Admirar, respetar a cada personaje y recogerle aproximándonos a lo que ha sido en su dimensión humana. De tal manera que no debemos ver como ángeles y demonios, donde a uno se santifica y a otro se sataniza, porque la historia está hecha por seres humanos, donde nadie es tan bueno que no tenga algo malo, ni nadie es tan malo que no tenga algo bueno. Me parece muy bien. Doctor, claro, en el caso de César Alarcón, ha sido dirigente estudiantil, ha manejado hasta la FEUE, que debe ser una de las cosas más difíciles, manejar la FEUE. Pero yo he visto en el historial de César que tiene tantas cosas que debería demorar horas de horas, días de días, para poder hablar del hombre que ahora maneja la televisión en RTU, pues es el presidente del canal, a quien les rindo mi homenaje, porque como yo quiero decirle, él es un profesional en todos los campos y ahora viene a ser entrevistado por un neófito como yo. Entonces eso significa que son las tórtolas contra las escopetas. De todas maneras, doctor, en este libro, en estos dos libros he visto fotografías también de vida de gente joven, de una pintora jovencita. He visto también la vida de la Santa de Pujilí, que también está, es decir, no hay diferencia de poner de las iglesias distintas, que he visto personas de distintas religiones en este libro. De manera que eso da la idea de la libertad que tú lo tienes en tu mente. Y por eso es que también llegó un momento que formaste un partido que se llamó Libertad. Ahora veo por qué se llamó Libertad. Si tú has tenido la libertad de crear tantas cosas maravillosas, de formar 9,000 nombres, 9,000 personajes de la vida cotidiana y histórica del Ecuador. Eso merece mucho respeto. De manera que, doctor, quiero que me cuentes algo importante. Entre tantas cosas que yo he visto de este historial maravilloso de los libros que he leído sobre César Augusto Alarcón Costa, vi que hiciste tú una marcha. Yo fui legislador por la Amazonía ecuatoriana varios años, como 40 años de mi vida dediqué a la política y fui diputado y senador del Pastaza. De manera que me ha emocionado aquello de una marcha que tú has hecho por la Amazonía ecuatoriana y que vinieron como con 100,000 firmas o algo así. ¿Cómo es eso, doctor? En el año 1998, cuando gobernaba fatalmente para el Ecuador el doctor Yamil Maguad, se llegó a firmar lo que se denominó la paz definitiva con el Perú, pero que en esa paz significó el cercenamiento territorial y se oficializó la pérdida de nuestra soberanía en el río Amazonas, a pesar de que fue la gente de Quito la que descubrió el gran río. Frente a eso, motivados por el patriotismo más profundo, hicimos una marcha que partió desde la frontera con el Perú, Huaquillas, caminamos más de 700 kilómetros, llegamos al Congreso Nacional, fuimos recibidos por el Pleno del Congreso Nacional, entregamos alrededor de 100,000 firmas, demandando que se haga la paz, sí, pero con dignidad. Y esa dignidad no podía atropellar la historia. Las cosas pasaron como pasaron, perdimos el Amazonas en forma definitiva, según los acuerdos, pero la historia continúa. Y en la historia es lo que debemos desarrollar, lo que tú nos has enseñado a todos los ecuatorianos, el espíritu emprendedor, el no resignarse, el no rendirse, el no quedarse, el no llorar ni lamentar, sino hacer de cada circunstancia y aún de cada problema una oportunidad. Y en eso es donde debemos recalcar. El filósofo griego Aristóteles explicaba con dos categorías lo que es el ser, el acto y la potencia. Acto es lo que hemos llegado a hacer hasta hoy.
pero potencia es lo que podemos llegar a ser en el futuro. La fuerza de carácter, la voluntad, el talento del ser humano hace que no solo sea entonces lo que hasta hoy hemos sido, sino todo lo que podemos llegar a ser. Y eso es hacer historia. Ese es el espíritu emprendedor. Por eso es que nadie debe quedarse lamentando lo que no fue, sino luchando por ser lo que puede ser. Bueno, realmente motivo más para yo sentirme orgulloso de tu amistad. Y valga la oportunidad para, a través de esta nota que estamos realizando, enviar una felicitación a la directiva de esta organización tan maravillosa, fundada por González Suárez, la Academia Nacional de Historia, donde he visto personajes realmente importantes. Ya quisiera tener en mi mente los nombres de cada uno para poder mencionarlo. Aquí tengo en mis manos tu discurso, que es una obra tan fenomenal. Es un discurso que debería servir de base para la universidad, para los colegios, para todo, hasta diría para los chicos de la escuela, porque tú anotas aquí cosas tan fantásticas sobre la filosofía y la historia, el género biográfico. De manera que esto no es cosa tan fácil. Por eso es que yo hoy día, doctor César, sin perjuicio de que vamos a continuar nuestra conversación, quisiera ser el portador de un saludo de tus amigos y ofrecerte una copa de vino y un concierto para alegrarnos y una copa de vino para poder festejar este acontecimiento que no es común. Y yo por lo menos diría que no muchas veces en mi vida he asistido a acontecimientos tan importantes como el que pasé el día jueves 29 de septiembre pasado. De manera que yo me pongo de pie para darte un abrazo y ofrecerte una copa. Vamos a oír el concierto y felicitarte una vez más. Muchísimas gracias. Mi querido doctor Alarcón, este concierto que acabamos de escuchar con estas lindas chicas, no solamente van dedicadas para ti, sino para los amigos que forman parte de esta gran organización fundada por Gonzalo Suárez, esta vida histórica. Y eso es muy significativo, porque este rato es otro hogar que tú vas a tener, un hogar donde poder discutir asuntos históricos, donde participar tus experiencias. Yo fui director nacional del Partido Liberal Radical Ecuatoriano. Yo sé lo difícil que es formar un partido. Cuéntame cómo lo hiciste, porque la capacidad tuya es tan fenomenal que tú te has mirado, por ejemplo, en los emprendedores
Y tú me has puesto como emprendedor, me reconoces a mí como tal, como emprendedor, siendo tú el rey de los emprendedores. Haber logrado un solo hombre como tú, formar un partido político llamado Libertad. ¿Cómo fue? Cuéntame algo. Muchísimas gracias por esta oportunidad para referir la causa que impulsó la formación de un partido político que tenía un ideal, un sueño: hacer del Ecuador una patria de emprendedores. Y eso lo comprobé al estructurar el diccionario. Cada ser humano tiene en su interior la fuerza y el coraje, el ímpetu para autorrealizarse y llegar a su plenitud. La suma de eso hace una patria de emprendedores. Y tú y muchos ecuatorianos de un valor extraordinario nos han demostrado que eso es posible. Un Ecuador capaz de sobredimensionarse a sí mismo con las realizaciones de cada uno de sus integrantes. Para esto se formó el partido, para hacer del Ecuador, de cada familia, de cada hogar, de cada iniciativa de artesanos, de campesinos, de intelectuales, de deportistas, una empresa en sí mismo. Hoy hemos visto, hemos escuchado el talento de dos niñas ecuatorianas que ejecutan la música de una manera increíble, con una maestría total. Así es. ¿Qué es eso? Es un espíritu que se expande y se expone, se desarrolla, florece. Si a todos los ecuatorianos les diéramos la oportunidad para que así se expongan ante el mundo, nadie dude, el Ecuador es una patria exitosa, de emprendedores extraordinarios. Esto fue lo que nos llevó a organizar un partido para exponer al Ecuador lo que podemos ser. Y dijimos, al futuro con la microempresa. En 1984, cuando empezamos esta aventura de la microempresa, nadie creía. Simplemente se decía a los vendedores ambulantes, los artesanos, la gente que se gana la vida. Habernos lanzado a la presidencia de la República en sí tenía un propósito: legitimar la categoría de emprendedores. Hoy es muy común ya escuchar de emprendedores por un lado, emprendedores por el otro, hasta se hacen leyes, y nos alegra haber contribuido a este despertar del Ecuador creyendo en sí mismo. Y cuando encontramos y tenemos el privilegio de contar con amistades como la tuya, un emprendedor desde los 11 años, conforme nos has contado, y hemos visto en tu libro que está por publicarse, entonces comprobamos que es cierto, el Ecuador es patria de emprendedores. Gracias, mi querido César. Bueno, y yo de mi parte admiro mucho y quisiera, mira, tal vez invitarte, vea cómo está el cielo del frente de Quito, que quisiera, no sé si se puede hacer una toma de ese cielo maravilloso. De todas maneras, este programa, gracias a ti, César, estamos realizando para resaltar los méritos de ese tipo de personas. Y tú me has considerado como emprendedor, y ya veo por qué. El rey de los emprendedores es tú, que hasta tuvo la valentía de formar un partido político. Termino esta reunión, mi querido doctor, enviándote un saludo cariñoso para ti y a través de ti al presidente y miembros del directorio de esta maravillosa agrupación histórica y decirles que vayan adelante, que sigan buscando valores como los tuyos para que siga enriqueciendo la organización que fundada por el arzobispo González Suárez ha continuado y ahora que está en buenas manos. Doctor Alarcón, me siento muy orgulloso como ecuatoriano de ver el progreso de los hombres que han mantenido como meta la parte histórica del Ecuador. Como dije antes, es volver a vivir. Estoy muy agradecido de tu presencia, de haber aceptado mi invitación y de permitir que tu canal siga ofreciendo a los ecuatorianos la oportunidad
de relevar los méritos que cada uno tiene. Gracias, doctor Alarcón. Okay. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo final, un saludo para tus colegas. Es un honor haber sido entrevistado por un personaje de la dimensión y de la talla tuya. Y haber permitido que esta oportunidad de la honrosa incorporación a una prestigiosa entidad como la Academia Nacional de Historia, presidida por el doctor Juan Cordero Íñiguez, pero que en su momento ha tenido directores extraordinarios como el arzobispo Federico González Suárez, como don Jacinto Gijón y Camaño, como el doctor Jorge Salvador Lara, son los depositarios de la memoria colectiva de la patria ecuatoriana, y con personajes como Francisco Salazar Alvarado, Fernando Jurado Novoa. No le confunda con Francisco Salvador Moral, ¿no? Él es Curuchupa. Pero personajes que han construido la historia nacional, mío, efectivamente. Aquí les saludo también. Con una extraordinaria amistad de fondo. Así es. Porque en la profundidad de las raíces históricas nos encontramos todos. Es un honor para un ecuatoriano estar allí. Me incorporo como un discípulo, el más humilde, junto a semejantes maestros de la historia nacional para aprender de la manera más modesta. Iremos siguiendo sus caminos y sus lecciones. Gracias, doctor, por haber aceptado esta invitación y espero que se repita alguna vez. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Adentrémonos a los hechos más relevantes en la historia de nuestro país, con los personajes, su genealogía, sus anécdotas. Vivencia.